A meditar en un pasaje de la Escritura, primer libro de Samuel, capítulo 30, primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer, y quiero pedirle que me ayude, del verso 1 al verso 4. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al verso 4. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al verso 4. Le voy a suplicar que mantenga su Biblia abierta. Van a haber momentos en los que le pida que subraye algún versículo o tome alguna anotación. Se lo están proyectando en las pantallas, pero va a ser importantísimo que usted tenga la Biblia abierta. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos los versos del 1 al 4, primer libro de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Por qué no oramos para que sea el Señor el que nos hable? Cierre sus ojos. Padre, pongo mi vida, Dios, mis limitaciones, mis limitantes, Dios, delante de ti. Que esta mañana sea tu Espíritu Santo hablando y ministrando a nuestro corazón. Que no haya estorbo interno ni externo, Dios, que nos impida escuchar tu palabra. Que venga tiempo, Dios, y que ayude, y que al finalizar este servicio vayamos convencidos que tu Espíritu Santo nos ha hablado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Difícil y duro son dos palabras que describen una calle que hasta el nombre es algo extraño. La calle El Muerto. Y es de un barrio muy pobre de Beirut. Solo con escuchar el nombre, que en ese barrio pobre de Beirut, que la calle se llama El Muerto, ya no agrada mucho. Y el resumir que esa calle, los sinónimos que más la identifican es difícil y duro, porque en esa calle sucedían a cada instante accidentes de tránsito. La violencia era tremenda, que habían muertos, asesinatos, y en esa misma calle se presenciaban hechos de violencia intrafamiliar, por lo cual no solo el nombre hacía del lugar algo malo, sino que lo que sucedía en ese lugar era malo. Estaban dos ancianos que habían salido, porque ellos vivían por esa calle, y estaban platicando una tarde con la nieta. Y la anciana, de nombre Mélida, dice: definitivamente aquí es imposible vivir. Definitivamente es muy difícil vivir aquí. Y el anciano la secunda al decir: y no solo es difícil, aquí no se puede hacer nada. Es imposible, aquí no se puede hacer nada. Cuando de repente la nieta interrumpe a los abuelos, a Mélida y a su esposo, y les dice: no estén hablando así. Algo se tiene y se debe de hacer. A lo cual el abuelo la calla rápidamente y le dice: ya vas con tu fanatismo religioso. Y la chica se le queda viendo al abuelo, y la abuela entiende que lo que estaba diciendo su nieta era algo importante, y le dice: cállate, déjala que siga hablando. Y la nieta comienza ahí la plática con ellos y les dice: la Biblia está llena, está cargada de cosas que Dios nos ha dicho que podemos hacer para recuperar todo el terreno que el enemigo nos ha quitado.
Y a esta calle el enemigo se ha metido y ha robado cosas. Pero la Biblia está cargada de versículos que motivan a hacerlo. A los días, la nieta de Mélida y su esposo comienza a orar todos los días, diciéndole al Señor: trae paz a esta calle y devuélvenos lo que el enemigo nos ha quitado. A las semanas se unieron más cristianos y ya eran más los que oraban para que Dios hiciera algo. Y la gente que no era cristiana, y algunos cristianos, comenzaron a burlarse de la nieta de Mélida y de todos los cristianos, porque decían: nah, aquí no va a pasar nada. Todos estos cristianos hicieron campañas, hacían caminatas de oración, hacían vigilias, y a los meses todos los bares de esa calle, uno a uno, fueron cerrándose y se fueron de ese lugar. La violencia comenzó a menguar y la comunidad decidió hacer algo: cambiarle el nombre a la calle, y ya no se llama así. ¿Todo por qué? Porque hubo alguien que tuvo un cambio de actitud. Yo quiero en esta mañana hablarles del tema: recuperando lo que hemos perdido. Recuperando lo perdido. Y este pasaje que hemos leído en Samuel nos va a reflejar este tema: recuperando lo perdido. Yo no sé esta mañana, usted que me está escuchando, ¿qué es lo que en su vida ha perdido? ¿Qué es lo que ha estado a punto de perder? ¿O qué es lo que usted, al ser honesto, honesta esta mañana, dice: yo ya estoy a punto de perderlo? Quizás alguna esposa diga: perdí mi matrimonio, estoy a punto de perderlo. Quizás los padres digan: estoy a punto de perder a mis hijos. O hay hijos esta mañana que puedan decir: estoy a punto de perder a mis padres. Yo no sé cuántos de los que están acá han perdido gozo, han perdido paz. ¿Cuántos de los que están acá han perdido esperanza? ¿Cuántos han perdido algo? Y muchos de los que estamos quizás hemos perdido el gozo de estar en la presencia del Señor. Quizás venir a la iglesia es porque tenemos que venir, porque hay que hacerlo, porque si no Dios castiga. Y quizás ha perdido el gozo de poder entrar por las puertas y comprender que al entrar a este lugar no está entrando a otro lugar, sino a la misma presencia de Dios. Y la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Por qué no ve al que está a la par suya? Vea qué tipo de rostro tiene. Puede ser que no sea el rostro de gozo, puede ser que sea el rostro de preocupación, de deuda, de problemas, de una necesidad fuerte. Yo no sé a cuántos el enemigo les ha robado la paz y les ha puesto amargura, resentimiento, falta de perdón, falta de visión. ¿Cuántos de los que están acá han dejado de soñar? No que no duerman, sino que han dejado de soñar. Ya no quieren soñar. ¿Por qué? Porque lo que está frente a ellos es más fuerte que lo que quizás un día pensaban que podían hacer. Imagínese el suceso del cual estoy narrando. David y su ejército, al leer el contexto nos damos cuenta que vienen de pelear una batalla. Y al llegar a su casa, piense esto conmigo, David y su ejército al llegar a su ciudad no encuentran a nadie. No encuentran ni esposas ni hijos. Muchos de ustedes quizás se alegrarían de no tener a la suegra, pero no llegó y encontraron a nadie. David llega, su ejército llega y se da cuenta que está desolado. Ellos se fueron. Es como que usted y yo salgamos de mañana de nuestra casa y vamos con la esperanza de regresar y encontrar, pero llega a su casa y no encuentra nada. Le hago una pregunta: ¿qué ha perdido hasta el día de hoy? ¿Qué ha perdido? ¿Motivos para vivir? ¿Motivos para ser feliz?
hijos, matrimonio, finanzas, salud. ¿Qué ha perdido? El mensaje de esta mañana, Dios quiere darle a usted y darme a mí herramientas para recuperar lo que hemos perdido, para que recuperemos todo aquello que hemos perdido. Y yo quiero decirle en esta mañana, así como esa jovencita nieta de Melody dijo, podemos recuperar lo que el enemigo nos ha quitado. En esta mañana Dios quiere decirte a usted y quiere decirme a mí, si tan solo cree, verá la gloria de Dios en su vida. Si tan solo cree, va a poder recuperar lo que ha perdido. Si tan solo le cree al Señor, usted puede recuperar lo que ha perdido. Y quiero serle sincero, para David y su ejército fue una situación caótica. Me gustaría que usted en este instante comenzara a pensar qué cosas ha perdido, qué situaciones son las que ha atravesado su vida. ¿Tiene la misma paz? ¿Tiene la misma alegría? ¿Tiene la misma convicción? Viene un problema y tiene la misma convicción de creer que ante ese problema, es cierto, puede ser grande, pero usted y yo creemos en un Dios más grande. Es cierto, puede venir una enfermedad, puede venir una situación, pero podemos creer, es cierto, es duro lo que está pasando, pero la Biblia dice que Él llevó su enfermedad en la cruz del Calvario. ¿Puede usted creer, a pesar de su situación económica, creer que Dios es bueno y para siempre su misericordia? ¿Sabe que hay muchos que han dejado de creer eso y le creen más cuando llega el recibo a que no tiene para pagar? Muchos que quizás médicamente están con algún medicamento le creen más al resultado del médico que dice que esa enfermedad va más difícil. Muchos, y siendo sinceros, en el matrimonio le creen más a los problemas que están viendo a diario, o con los hijos, se cree más a eso. Esta mañana Dios le quiere decir a su corazón, le quiere decir a usted, sé que es difícil lo que estás viviendo, pero créeme más a mí que tengo poder para restaurar eso. Yo no sé cuántos esta mañana al salir, aunque llegue a su casa y siga viendo los mismos problemas, va a ver los problemas, pero también Dios quiere que lo vea Él, que Él es todopoderoso y tiene el poder para ayudarle. Si se lo va a dar, déselo al Señor esta mañana. Quizás su familia no tenga el apellido de la calle de Beirut, el muerto. Pero quizás para muchos llegar a casa es como llegar a la casa del muerto. Violencias, pleitos, contiendas. ¿Cuántos de ustedes prefieren andar en la calle que llegar a su casa? Porque sabe que el llegar a la casa es difícil, problemático. Muchos no llegan a casa porque habita algo que se llama soledad. No quiere estar ahí, no le gusta estar ahí. Y el diablo les ha ganado eso, porque se les ha quitado de su mente algo precioso. Usted, como hijo, como hija de Dios, al llegar a su casa, usted tiene la misma presencia de Dios en su hogar. No está solo. ¿Cuántas mujeres esta mañana quizás sufren de soledad porque le han creído más a la soledad y no a Dios, que dice: estaré contigo todos los días hasta el fin? ¿Cuántos de ustedes quizás ven los problemas con sus hijos y el Señor le dice: al que cree todo le es posible? Por eso esta mañana, piense conmigo, llega David con su ejército y ven que estaba desolado, así como quizás la vida de muchos o la casa de algunos, desolado. Y yo no sé cuántos han llegado a la situación a la que llegó David. Si prestó atención a uno de los versos, el verso 4, si Ronald me lo puedes poner otra vez, por favor, el verso 4. Vea cómo termina. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Y cómo lloraron? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Habrá alguien esta mañana que diga: he llegado a esa situación? Imagínese llorar, pero llorar al punto que ya no tenga fuerzas para llorar. Imagínese cómo emocionalmente se ha de haber sentido David.
no tener a su familia. Es como que de la noche a la mañana usted y yo perdamos lo que más queremos. Llorar hasta quedarse sin fuerzas. Pero en realidad la correcta traducción de esa parte, llorar hasta que les faltaron las fuerzas, lo que el escritor sagrado quería dar a entender ahí era que lloraron tanto que al volver a ver su situación se dijeron para sí mismo: estoy perdido. ¿Y cuántos esta mañana quizás al ver una situación se están diciendo: estoy perdido? Vivo mi vida un día a la vez, pero porque no quiero darme cuenta de mi realidad, que he perdido muchas cosas. Pero esta mañana Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí: aunque sea muy fuerte lo que usted esté viviendo, o lo que ha perdido, o está a punto de perder, tiene una buena noticia. Tiene al Dios que todo lo puede de su lado. Tiene al Dios que todo lo puede de parte suya. Dios le dice esta mañana: no estás sola, esposa. Yo soy el Dios que restaura lo que el mundo lo ha dado por perdido. Dios es el Dios que al enfermo terminal lo puede sanar y volverlo un hombre sano. Dios, al Dios que usted y yo adoramos, es el Dios que saca de donde no hay. Ese es el Dios que tiene David, que nos está narrando esta parte. Y es el mismo Dios que usted y yo tenemos. El ejército y él se quedan sin tanta fuerza para seguir. En la Biblia encontramos historias de hombres prósperos, de hombres que tenían todo y que en un abrir y cerrar de ojos pierden absolutamente todo. Sé que ya se les vino a la mente Job. Pierde absolutamente todo después de haber sido un hombre próspero. Pero vemos y entendemos que al paso del tiempo estas personas recuperaron todo lo que habían perdido. ¿Por qué? Porque fueron hábiles, porque fueron astutos, porque fueron más fuertes que otros, porque quizás tenían más amigos que otros. No. Job y todos los que la Biblia narra que han perdido y han recuperado algo, lo lograron hacer porque tenían a Dios de su lado. Y esta mañana el que está perdiendo algo, Dios le está diciendo: me tienes de tu lado, yo estoy de tu lado. Pero es necesario que usted y yo hagamos lo de la nieta de Melanie. ¿Qué hizo? Cambió de actitud, tomó una actitud. Verso 1 y verso 2, no lo vea, se lo narro. Llega, ve destrucción, hay robo, ya no había lo que tenía. El corazón de David comienza a palpitar más fuerte. Habían venido de servir. Y quizás muchos, me gustó este comentario que encontré, quizás muchos puedan decir: no, si quiénes eran los que andaban con David. ¿Y quién era David? No, era gente mala. Y lo que estaba pasando, hermano, era que estaban pagando sus consecuencias. Puede ser que esta mañana usted y yo también hayamos perdido algo como pago de nuestras malas decisiones. Puede ser. Y puede ser que el enemigo le susurra: es que lo perdiste por esto, lo perdiste por esto, no te lo merecías. Pero Dios esta mañana le dice a usted y me dice a mí: puede ser que tus malas decisiones hayan hecho que perdieras eso, pero quiero que comprendas que Dios, las cosas viejas para Él pasaron y todas las hace nuevas, y sus misericordias son nuevas cada mañana. David y su ejército lo vemos porque conocemos toda la historia. Es una bendición, tenemos toda la historia. Sabemos que al final Dios a David y al ejército le permiten recuperar todo. Y esta mañana Dios le está diciendo a usted: conozco toda tu historia. Conozco tu historia desde antes que nacieras. Conozco tu historia, y porque la conozco te digo que al final tenés la victoria. Fíjese eso. Dios conoce su historia. Dios sabe quién es usted. Él ya sabe qué es lo que ha perdido, lo que le ha pasado. Él ya sabe sus problemas. Pero como Él ya tiene la victoria ganada para usted,
por eso esta mañana le está diciendo: créeme, podés recuperar lo perdido, porque el que lo va a recuperar soy yo, el que pelea tus batallas. Soy yo el que pelea por tu familia. Soy yo el que pelea por tus hijos. Puede ser que usted y yo tengamos muchas capacidades, pero no olvidemos, el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10: el ladrón, hablando del enemigo, vino para matar, hurtar y destruir. ¿A cuánto nos ha destruido el gozo quizás? Ya no tenemos gozo, ya no nos alegramos quizás, y nuestra vida lo refleja. Aunque usted diga: no, yo creo en el Señor. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso sería bueno que viera el que está a la par suya. ¿Qué rostro tiene? Yo siempre digo esto: muchos cristianos tienen el rostro como que han sido bautizados en jugo de limón en vez de agua. Porque nuestro rostro, en vez de reflejar algo, es cierto, tenemos problemas, pero de nuestra parte está el Dios Todopoderoso. Es cierto, hay dificultades, pero el Señor está con nosotros. Denle el aplauso al Señor esta mañana. Yo no sé si ya el enemigo comenzó a susurrarle a usted, a su mente: pero vos no vas a recuperar nada. Pero vos no vas a poder recuperar nada. El enemigo es astuto, sabe cómo debilitarle a usted y debilitarme a mí. ¿Sabe otra cosa que el enemigo nos roba? Es el ánimo. Es el ánimo. ¿Y cuántos esta mañana quizás han sido presas de eso y les han robado el ánimo? Y les han robado el ánimo. ¿Cuántos? Piensa esta mañana, a esta hora, esta semana, ¿qué hizo el enemigo para robarle el ánimo? Ya no quiere, ya no tiene esperanzas, ya no hay motivos para ser alegre. Pero Dios, a través del ejemplo de David, nos quiere enseñar algo. Vean conmigo. Si usted me pregunta: hermano, entonces ¿cómo se recupera y restaura lo que he perdido? Número 1, busque el rostro de Dios. Número 1, busque el rostro de Dios. Una de las virtudes que aprendió David a desarrollar fue a depender totalmente de Dios. David llegó a depender totalmente de Dios. Si usted observa, y quiero que vea conmigo el verso 5, por favor, se lo vayan a proyectar, pero quiero que anote algo. Quiero que vea el verso 5. Aparece el nombre de las dos mujeres que David tenía. David tenía dos mujeres en ese momento, y la Biblia nos da el nombre de las dos mujeres. Muchos quizás, bueno, son nombres bien raros. A ninguno de sus hijos quizás les pondrían así. Bueno, el primero. Pero sabe que los nombres de las mujeres de David tienen un significado especial. ¿Cómo se llama la primera? Ahinoam. ¿Cómo? Ahinoam Jezreelita. Imagínese que usted se llamara así. Y la segunda se llamaba Abigail, que dice que fue la mujer de Nabal de Carmel. Solo al leer los nombres, ¿verdad? Mi papá cuenta que él tenía un pariente que se llamaba Pantaleón. Imagínese que aquí alguien se llamara hermano Panta. ¿Y sabe cómo se llamaba la esposa de este señor Pantaleón? Culantra. Imagínese que alguien se llamara aquí así. Nombres bien raros. Pero estos dos nombres tienen un significado. La primera, ¿sabe qué significa el nombre de la primera? Dios es agradable. Dios es paz. ¿Y sabe qué significa la segunda? Dios es mi gozo. Y dice que los de Amalek se llevaron a las dos esposas de David. Se llevaron su paz y se llevaron su gozo. Por eso es importante. No los ponen los nombres solo por ponerlos. ¿Por qué no pusieron el nombre de las demás mujeres que se llevaron? Porque Dios quería que usted y yo entendiéramos esto. El enemigo, lo principal que quiere robarte es tu gozo
y tu paz. Por eso aparecen los pleitos, por eso aparecen las situaciones difíciles. Pero a lo largo de la historia vemos que Dios le permite a David recuperar su gozo y recuperar su paz. Y esta mañana usted le está diciendo: Dios, créeme, porque vas a recuperar tu gozo y vas a recuperar tu paz. Qué lindo va a ser llegar a casa y a pesar de los problemas, usted pueda tener siempre gozo y paz. Porque no son las personas las que me producen eso. No es el dinero el que me lo produce. Es saber que Dios está vivo y está de mi lado, lo que produce paz y gozo en mi vida. Denle el aplauso al Señor esta mañana. Cuando llegue a su casa, esposa, y vea a su esposo empurrado, recuerde, no es él el que le da paz y le da gozo. Es el Señor el que lo hace. Así como Dios. Y esta historia cierta. Esa colonia o ese barrio pobre de Beirut existe. Y así como Dios hizo que le cambiaran el nombre, esta mañana Dios te está diciendo: tengo el poder para cambiar el carácter de cualquiera. Tengo el poder para hacer que donde hay rostro de amargura haya un rostro de paz. Porque Dios quiere que usted y yo recuperemos lo que hemos perdido, sea porque el enemigo nos lo ha quitado o sea por nuestras malas decisiones. Si es por sus malas decisiones, el diablo le dice a cada momento: no podés, no vas a poder, mira lo que hiciste, es tu culpa, tiene razón. Pero Jesús esta mañana le dice: yo pagué por ti en la cruz del Calvario. Yo pagué por ti en la cruz del Calvario. Sí se puede, aunque el diablo le diga: no vas a poder. Y escuche, puede ser que alguien esta mañana, en la misma casa, que es lo más difícil, la misma familia, porque usted ha sido quizás malo, sus malas decisiones los han afectado a ellos, le digan: no se puede cambiar. Puede ser que su misma familia le diga: no vas a poder ser el mismo. Y tienen razón, no va a ser el mismo. Busque el rostro de Dios y va a ser otro, porque va a ser alguien mejor para el Señor. Busque el rostro de Dios. Dice David, o dice la historia, perdón, que David se comenzó a angustiar en el verso 6. Si observa el verso 6, dice la escritura, se lo van a proyectar, que David se angustió mucho. Pues sí, había perdido su gozo, su paz, había perdido todo. Pero vea, se angustió porque el pueblo quería darle en la neck, quería apedrearlo. Porque el pueblo es como: es tu culpa, David. Puede ser que usted se sienta culpable de los fracasos de su familia. Puede ser que usted se sienta culpable de los fracasos de sus hijos. Puede ser que usted se sienta culpable de que sus hijos no tienen el hogar, o no tienen la economía, o usted no tiene el matrimonio. Puede ser que usted se sienta culpable. Por eso le digo, el número 1, busque el rostro de Dios. Porque dice al final del verso 6, ¿qué hacía David? Se fortalecía en Jehová su Dios. Yo le invito: busque el rostro de Dios, fortalezcase en el Señor. Aunque sea muy fuerte lo que ha perdido, fortalezcase en el Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Él va a ayudarle, Él va a darle la fuerza que usted no tiene. Él va a hacer que usted y yo podamos ver hacia arriba. Muchos aquí, quizás el enemigo ha logrado que veamos para abajo. No le voy a pedir que levante su mano ni diga amén. Pero ¿cuántos quizás miran hacia abajo? Caminan con la cabeza hacia abajo, decepcionados, deprimidos, porque está acabado todo. Pues en esta hora Dios te está diciendo: busca mi rostro y voy a hacer que tu rostro siempre esté para arriba. Dele el aplauso al Señor esta mañana. Busque al Señor y Él hará que su rostro esté para arriba. Quiero decirle algo: es que su rostro no va a estar viendo hacia arriba porque en la bolsa haya, o porque tenga todo lo que necesita. Es que va a ver hacia arriba porque tiene a Dios de su lado. David sabía esto. ¿Y qué voy a hacer? En los versos que siguen, no los vamos a ver por tiempo, dice que como él se fortalecía en el Señor, David comenzó a orar. David comenzó a hablar con el Señor y comenzó a decirle. Él sabía que habían sido los amalecitas,
O sea, David sabía, estaba consciente, fueron los amalecitas. ¿Sabe usted por qué ha perdido lo que ha perdido? Es que es clave. Buscar el rostro del Señor no solo es para fortalecerme, es para que Él me dirija. Se perdió esto por esto. ¿Usted sabe por qué lo perdió? Ok, dice que David le dice: me voy detrás de ellos y los voy a alcanzar. Y si los alcanzo, voy a ganar. ¿Qué hago? Y fíjese algo, David se había ido a la guerra sin preguntarle a Dios. Si usted ve en los capítulos antes, David se fue a apoyar al rey Aquis, y él no le consultó a Dios. Pero en este momento entendió, quizás haberme ido sin consultarle fue lo que hizo esto. Puede ser que usted reconozca en esta mañana: es que yo tomé esta mala decisión. Mis papás me dijeron que no lo hiciera. O puede ser que alguien esta mañana diga: ya me habían dicho que no lo haga. Pero David, al fortalecerse con el Señor y al hablar con Dios, Dios le responde a David y le dice: los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Y Dios esta mañana le dice que le garantiza que cuando usted busque el rostro de Dios, lo busque a diario, en su célula, en un grupo, en un apadrinamiento, en la iglesia, que cuando entre por esas puertas sea el primero en venir, que aproveche el tiempo de la alabanza. Eso es buscar el rostro del Señor. Que aproveche la oración, que cuando usted haga eso, Dios le está garantizando: voy a hacer que recupere lo que has perdido. Muchos ya no tienen paz y oran porque hay que orar, cantan porque hay que cantar, vienen a la iglesia porque hay que venir, van al grupo porque tienen que ir. Dios va a devolverte el gozo de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios te va a hacer recordar: es que buscando el rostro de Dios garantizas el éxito para tu vida. Garantizas que todo te irá bien. Garantizas que a pesar de que el enemigo se haya aprovechado y haya hecho que perdieras cosas, Dios hará todo para devolvértelo. ¿Qué más hago, hermano? Número 2. Y este es importante, hermanos, igual que el primero: únase a personas que busquen de Dios. Muchos cristianos tenemos amistades con gente que la esposa tiene problemas con el esposo y tiene una amiga y le dice: mira, no sé qué hacer, déjalo. En vez de decirle: ora, Dios puede cambiarlo. Busque amistades, relaciónese con personas que busquen el rostro de Dios. Fíjese algo que está acá en la escritura, en el verso 10. Se lo van a proyectar. Y David siguió adelante con ¿cuántos? 400, porque se quedaron 200. ¿Cuántos andaban con David? 600. Pero de esos 600 dice que 200 ya no pudieron. 400 siguieron adelante. ¿Por qué? Porque en el camino va a encontrarse personas que en vez de beneficiarle a recuperar lo que ha perdido, peor se va a poner la cosa. Peores consejos le van a dar. Y es más, hasta puede perder más todavía. Busque de personas que le motiven a buscar el rostro de Dios. Busque personas que le animen cuando lo vean cabizbajo. No solamente le digan: ven, vamos a echarnos un café. Que puedan decirle: vamos a orar, porque vamos a orar al Dios que todo lo puede. Vamos a la iglesia. No quiero. Pues vámonos a otro lado. No, busque personas que lo motiven a buscar el rostro de Dios. Y Dios le está diciendo: haciendo estas cosas vas a recuperar lo que has perdido. Escuche buenos consejos. Escucha personas que quieran darle un buen consejo. Y número 3, mantenga un espíritu de fe. Escuche eso. Mantenga un espíritu de fe. ¿A qué se refiere, hermano, cuando dice mantenga un espíritu de fe? Por malas decisiones, porque no fue otra situación, por malas decisiones en mi vida, llegó un momento en el que perdí literalmente todo por malas
decisiones en mi vida. Perdí todo. Todo lo que usted se puede imaginar que puede producirle o darle paz a alguien. Todo. Y el perder todo simbolizó sumergirme en un estado de ánimo cabizbajo. Ya no cantaba al Señor. Comencé a oír música que no era del Señor. Ya no oraba, ya no servía, porque perdí todo. Literalmente, por malas decisiones. Y no solo Dios me llevó a perder todo por esas malas decisiones. Me llevó a enseñarme. Imagínese esto. Cuando pasó eso, yo estaba trabajando bien, un buen trabajo. Hizo que me saliera otro trabajo. Gracias, Señor. Lo que nunca había hecho en mi vida, en un trabajo. El primer día que llego me dicen, ok, usted va a ser el encargado de aquí, de aquí, de allá. Tiene que ir a lavar todos los baños de acá. Y como era el nuevo, todos los que estaban ahí eran de años. Y todos se propusieron ir a los baños a hacer sus gracias. Y mi primer día, yo creo que más que usar agua, usé lágrimas para limpiar esos baños. Y yo entendía que estaba pasando eso porque había perdido, había dejado que el enemigo se aprovechara. Fue difícil esa etapa. Dios comenzó a abrir puertas y comencé a trabajar. Este año, yo le compartí a algunos, este año Dios me va a permitir tener 18 años de ser pastor. Y comencé a trabajar, la pasión siempre ha sido eso, y se abrió la oportunidad de trabajar en una iglesia. Fui a trabajar en esa iglesia. Había perdido todo, ¿verdad? Tenía que comenzar de nuevo. Más de alguno quizás ya ha escuchado esto. Yo dormía en la noche donde el Chucho dormía en el día. Y había una bendición en ese terreno. Habían 17 palos de mangos. Era bendición porque durante una etapa esos árboles o palos de mangos fueron mi desayuno, almuerzo y cena. Pero yo tenía que levantarme tempranísimo, porque o los agarraba el Chucho o los agarraba yo los mangos. Una de dos. Y es que nos poníamos, ¿verdad? 1, 2 y 3 y salíamos. Difícil. Imagínense eso. Duro. Difícil. ¿Por qué? Por malas decisiones. Perder las cosas por malas decisiones. ¿Que valen la pena? No, no valían la pena. Pero fui entendiendo y comprendiendo algo, que fiel es Dios a pesar de que yo sea infiel. Y Él estaba enseñándome, y Él estaba moldeando mi carácter para que cambiara de actitud y entendiera algo. Por muy malo que yo sea, Él siempre va a seguir siendo bueno. Por muy grandes que sean las metidas de pata, Él es experto en hacer cosas nuevas. Aunque yo fracase las veces que fracase, siempre la mano de Él va a estar extendida, esperando para levantarme. Aunque usted diga, ya no se puede, Dios siempre dice, tengo la última palabra, y es la que vale. Si no, no estuviera hablándole esta mañana. Si no, no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque he entendido que cuando se pierde todo, el único que puede hacer que se recuperen las cosas se llama Cristo Jesús. Mantenga una actitud de fe. Aunque todo esté difícil, vea una montaña muy alta, no tenga fuerzas, nadie esté con usted. Recuerde, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Él vela por usted, Él pelea sus batallas. Jóvenes, puede ser de que en casa papá o mamá hayan tomado malas decisiones y hayan perdido cosas, pero Dios, cada día son nuevas sus misericordias. Esposas que están acá, puede ser que el corazón esté tan dañado hasta el día de hoy, esté tan herido, pero en esta mañana estamos hablando de un Dios que es experto en sanar, un Dios que es experto en restaurar. Puede ser que esta mañana Dios le esté diciendo
que debe recuperar lo perdido en sus emociones, que debe recuperar lo perdido en lo que ha hecho en servicio al Señor, lo que ha perdido en la familia, lo que ha perdido en la economía. No pare hasta que recupere lo que ha perdido. Solo rápidamente vea lo que hace o lo que nos dice el verso 18 y el verso 19. Solo las partecitas primeras del verso 18 y verso 19. ¿Cómo comienza el verso 18? Y libró David, ¿cuánto? No, dígalo fuerte, ¿cuánto? Todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Asimismo David libertó a su paz y su gozo. Y vea el verso 19. Y no les faltó cosa alguna. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Aunque el diablo le ponga temor, dice que David logró recuperar todo. Su matrimonio puede ser que no sea como el de antes, pero busque el rostro de Dios. Únase a personas que busquen el rostro de Dios. Mantenga una fe activa y su matrimonio va a ser mejor. Sus hijos van a ser mejor. Su economía va a ser mejor. ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Que esta mañana el Espíritu Santo le ayude a usted y me ayude a mí a entender. Cualquier cosa que hayamos perdido, tenemos a Dios de nuestro lado para recuperarlo. Dios le conoce. Quizás yo no le conozca a todos. Quizás no conozco su historia, no conozco su vida, no conozco su familia, no conozco su situación, no conozco lo difícil que ha de ser, lo duro. No le conozco, pero le estoy predicando de un Dios que sí lo conozco, que saca del lodo cenagoso, que no importa el pecado que uno haga, Dios lo sigue amando como que si uno no hubiera fallado. Le estoy hablando de un Dios grande en misericordia, que no importa el fracaso que haya hecho, Él es bueno y para siempre su misericordia. Y ese Dios está aquí esta mañana. Désele el aplauso al Señor. ¿Qué quiere recuperar? ¿Qué ha perdido? ¿Un ministerio? ¿Familia? ¿Hijos? ¿Finanzas? Esto no es una varita mágica que al llegar a casa 1, 2, 3 y recupera. Es un proceso. Busque del Señor. Únase con gente que busque del Señor. Mantenga una fe activa. Y recuerde algo. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Aunque vea todo gris, aunque vea todo difícil, haga lo que hizo Eliseo. Le dijo a Dios: permite que Jesse pueda ver. Dice que los de Siria habían mandado un ejército contra una sola persona, contra Eliseo. Y su siervo, afligido, abatido: ¿qué vamos a hacer? Ya perdimos. Eliseo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Eliseo podía ver que había un ejército de ángeles. ¿Por qué no le dice a Dios en su situación: abre mis ojos, oh Cristo, y déjame verte a ti? Porque más grande el que está en usted que el que está en el mundo. Denle un aplauso al Señor esta mañana, por favor. ¿Qué necesita recuperar? ¿Qué ha perdido? ¿Qué necesita recuperar? ¿Qué ha perdido? Cierre sus ojos, por favor, conmigo en esta mañana. Cierre sus ojos ahí donde está.